En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que él les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro, uno más y sin embargo distinto, es especialmente interesante no por lo que hace el Señor, sino por la respuesta del beneficiado del milagro. Jesús le dice, el Evangelio lo constata, que le pidió severamente que no se lo contara a nadie, nada más que al sacerdote, porque eso era obligatorio, debido a que el sacerdote tenía que expedir un documento que certificara que aquel antiguo leproso ya no lo era. Con ese documento podía entrar de nuevo con su familia, a su trabajo, a su vida que tenía antes de contraer la lepra. Y si le dijo que no se lo dijera a nadie era porque el Señor estaba evangelizando y sabía que la fama de milagrero o de milagroso, esa fama atraía a la gente que no quería escuchar su mensaje, sino que quería beneficiarse de sus milagros. Era el tiempo de la predicación. Los milagros los hacía porque su corazón misericordioso le decía que había que hacerlo, aún sabiendo las consecuencias para él, que eso podía tener consecuencias negativas, como ocurrió en este caso. ¿Cuál es la enseñanza? Cristo te da tanto, quizá no todo lo que tú pides, y quizá no te lo da porque no te conviene o porque te espera otra cosa mejor. En todo caso te da y te da muchísimo. La cuestión es, ¿qué haces con los dones recibidos? ¿Los pones al servicio de Dios o los vuelves contra aquel que te los ha dado? Esta es la enseñanza de este texto del Evangelio de hoy. ¿Qué hago con lo que Dios me ha dado? Quiero ir hacia atrás hablando de algo que sin darnos cuenta nos afecta y nos contamina. Cuando leo a Santa Teresa de Jesús, ella se dirige al Señor con un título que se usaba en la época, su divina majestad, majestad. Cristo es el Rey, la divina majestad, no es el Rey de la tierra, no es el Rey de una nación, no, es su divina majestad. Eso, ya en la época de Santa Teresa no era lo mismo que siglos antes, pero eso indicaba por parte del creyente una actitud de respeto, de obediencia a Dios. No era la gente de la época de Santa Teresa, no eran esclavos ni eran personas sin derechos, pero tenían esa relación de respeto hacia Dios. Era su divina majestad, majestad, por encima del rey de la tierra, majestad divina. Nosotros vivimos, los que vivimos en países teóricamente demócratas, nosotros vivimos asediados por un concepto equivocado de nuestra relación con nosotros mismos y con la sociedad. Vivimos
en un contexto en el cual cada vez hay más cosas que se catalogan como derechos. Y aquellos que los dan son siempre políticos que están de paso y que incluso los dan en función de sus intereses o de sus ideologías. Los derechos humanos, que no son ni mucho menos todos los que hoy dicen que son derechos, por ejemplo, no hay un derecho al aborto porque no hay un derecho a matar a un inocente. Los derechos humanos no los da nadie, ningún político, ningún parlamento, ningún gobierno. Los derechos humanos los tiene la persona por sí misma. Lo que puede hacer un gobierno, lo que debe hacer un gobierno no es dar derechos. No puede hacer eso. Lo que debe de hacer es reconocer derechos. Reconozco que usted tiene derecho. No se lo doy, porque el derecho lo tiene la persona por sí misma. Si esto está pervertido en nuestra sociedad y estamos contaminados, esto lleva a considerar que no le debemos nada a nadie y que tenemos derecho a todo. Y reclamamos cosas como derechos que no son derechos hasta que la reclamación hace que aquel que los da y que no puede darlos, aquel que los da los dice que efectivamente los tenemos. Está contaminando nuestra relación con Dios. Porque también delante de Dios nos situamos como personas que tenemos derechos y que no tenemos obligaciones. Delante de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer ante todo nuestros deberes para con Dios. ¿Tenemos derechos delante de Dios? Los derechos que Él nos quiera dar. Él sí nos puede dar nuestros derechos, porque Él es el Creador. Él es el que nos lo ha dado todo. Y cuando Él nos da algo, no es un derecho que yo tengo previamente, sino que es algo que Él por amor me ha dado. Cuando yo le digo a Dios, Señor, todo lo que tengo es tuyo, Señor, quiero darte mi vida, Señor, quiero darte todo lo que tengo, puede parecer una expresión hermosa, espiritual, profunda, y seguramente la intención del que la dice es muy buena, pero encierra una trampa, y esa trampa conduce a la soberbia. Yo le tengo que decir a Dios, Señor, quiero devolverte todo lo que me has dado. Todo lo que tengo es tuyo porque tú me lo has dado. Y quiero devolvértelo, no dártelo, sino devolvértelo. El dinero que tengo, tú me lo has dado, quiero devolvértelo, poniéndolo a tu servicio y al servicio de mi familia, de la gente que lo necesita, la cultura que tengo, la salud que tengo. Es tuyo, tú me lo has dado, quiero devolvértelo, no dártelo, porque no es mío y no tengo nada que dar. Es tuyo todo, Señor. Yo quiero devolver. Esto es esencial en la espiritualidad de los franciscanos de María, la espiritualidad del agradecimiento. Ser conscientes de que todo se lo debemos a Dios, de que todo es gracia y de que lo que debo hacer es darles gracias. Si delante de los hombres yo tengo derechos por mí mismo y por mi naturaleza humana y ningún gobierno me da ningún derecho, lo que debe de hacer el gobierno es reconocer los derechos auténticos que yo tengo. Delante de Dios no me planteo del mismo modo, no me sitúo del mismo modo. Lo mismo que Santa Teresa no se situaba del mismo modo delante de su divina majestad que delante del rey de España de la época.
delante de Dios yo me sitúo como alguien que se lo debe todo a Dios. No casi todo, no mucho, no muchísimo, sino todo, todo. Y por eso delante de Dios yo me sitúo diciendo, Señor, quiero agradecerte, quiero amarte, quiero devolverte. Dios nos amó primero, nos amó creándonos, nos amó redimiéndonos, nos amó enseñándonos. ¿Qué tiene que ver esto con este evangelio? Este ex leproso vuelve contra Dios el regalo de Dios y hace lo que Cristo le había dicho que no hiciera. Quizá lo hizo con buena intención, no lo sé. Pero vuelve contra Dios el regalo de Dios y eso crea problemas a Jesús, que no puede ya entrar en un pueblo a predicar, que tiene que quedarse durmiendo en el campo, poniendo una manta en el suelo, con todo lo que eso significaba, porque no podía entrar ni siquiera ya a los pueblos, porque había hecho un milagro a una persona ingrata. Nosotros, cuando no devolvemos a Dios lo que Él nos ha dado, cuando no somos agradecidos, cuando no somos capaces de decirle al Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, y no es tuyo porque yo te lo dé, sino que es tuyo porque era tuyo antes, dado que tú me lo has dado, y yo lo que quiero es devolvértelo. Cuando no somos agradecidos, hacemos daño a Dios. Le hacemos daño más pronto, más tarde, con mala voluntad o sin darnos cuenta. Le hacemos daño. Das una limosna y te consideras bueno, pero no estás dando nada. Estás devolviendo. Era de Dios. Antes de tenerlo tú, era de Dios. Estás devolviendo. No eres más que como aquel siervo inútil del que habla Jesús, que no ha hecho otra cosa más que la que tenía que hacer. Devolvamos a Dios los tesoros de Dios. Él nos lo ha dado todo. Nuestra vida tiene que ser una Eucaristía, una continuación de gracias. Para eso, insisto un día más, para eso hay que aprender. Por eso invito a las escuelas de agradecimiento. Invito a aprender a agradecer. No es natural en el hombre el agradecimiento. Estamos heridos por el pecado original. Tenemos que aprender a agradecer. Para eso están las escuelas de agradecimiento. E invito un día más a las personas que tienen inquietud vocacional, a los jóvenes que tienen inquietud vocacional, a que me escriban. Para ellos mismos aprender a devolver lo que les han dado, que es todo, y enseñar a otros a hacer lo mismo. Que así sea.